Ayer yo inicié un estudio. Algunos estaban aquí, algunos escucharon ese estudio, y no voy a ser gravoso mencionando lo mismo que ayer ya dije, pero por si hay alguien que ayer no estuvo, solamente quisiera usar como una introducción algunos de los elementos que yo usé el día de ayer. Estábamos hablando de que en nuestra vida hay días que son buenos, hay días que son de bendición, que nos llenan de paz, de alegría, de gozo, pero la realidad de la vida es que hay días que son malos, hay días que son complicados, días como los que estamos experimentando ahora, días de mucha ansiedad, de mucho afán, de mucha incertidumbre. Estos son días malos. Estos son días malos, pero tenemos que aprender a vivir conforme al día que nos corresponda. Si es un día bueno, hay que vivir correspondiente a ese día bueno. Si estamos en una temporada, en una época o en un día malo, tenemos que vivir de acuerdo a esa temporada. El escritor del libro de Eclesiastés, leíamos el día de ayer en el capítulo 7, versículo 14: en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, reflexiona, considera, porque Dios hizo tanto uno como el otro. Entonces, hay diferentes ángulos, diferentes perspectivas de cómo nosotros podemos entender el día bueno, sus beneficios, el día malo y sus desventajas. Hay una versión que encontré que decía: en el día del bien, disfruta. Otra versión decía: hay días, hay buenos tiempos, decía esta versión. Y estaba viendo la contraparte de la siguiente parte del versículo, y decía: en el día malo, medita, reflexiona. En el día de los malos tiempos, medita o reflexiona. Habrán días buenos y habrán días malos. Eso fue lo que comenzamos a ver el día de ayer. Como dije, mi intención no es ser gravoso repitiendo algunos pasajes o algunas ideas que yo mencionaba. Pero acá mismo en mi muro de Facebook, antes de esta transmisión, ustedes podrán ver la transmisión del día de ayer, y ahí están todos los detalles que yo mencionaba, características tanto de los días buenos como de los días malos. Pero ahora quiero avanzar en el estudio y decirles que en la Biblia nosotros encontramos ejemplos que nos van a enseñar, o que nos van a tratar de explicar que parte de la vida es experimentar esas buenas épocas, y cuál debería de ser nuestra actitud cuando estamos en esas buenas épocas. Pero también es parte de la vida que vamos a enfrentar días de adversidad, días malos, y cuál deberá de ser nuestra actitud cuando estemos en estos momentos. Tengo algunos ejemplos que yo quiero compartir con ustedes. El libro de Job, este ejemplo fue el único que yo pude abordar el día de ayer, pero en el capítulo 2 y versículo 10, Job está diciendo: recibiremos el bien y no seremos capaces de recibir el mal. Leámoslo, por favor. Job 2:10. Job, como todos conocemos, Job ha de experimentar una situación muy complicada. Siendo un hombre próspero, siendo un hombre que lo tenía todo, lo encontramos en una etapa de su vida donde lo ha perdido todo. Y él llega a esta reflexión directamente cuando él explica:
cómo él se sienta de acuerdo a la fe que él tiene. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Él se estaba refiriendo, él estaba hablando con su esposa, porque su esposa lo estaba incitando a hacer algo mal. De hecho, su esposa le dijo, ¿todavía mantienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Y Job, él se mantiene firme y dice, ¿por qué podemos recibir de Dios lo bueno y no lo malo? Job no pecó con sus labios, dice ese versículo. Hermanos, este es un primer ejemplo que yo quiero tocar, porque en la realidad de la vida vamos a tener momentos buenos. Yo citaba la temporada que estamos viviendo como una temporada mala, pero de manera particular, todos nosotros experimentamos tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de quietud, de bonanza, tiempos de prosperidad económica y por su contraparte, tiempos de enfermedad, tiempos de limitaciones económicas, problemas familiares, tiempos buenos y tiempos malos. ¿Qué rescatamos de Job? Su corazón, su actitud, que debemos de mantenernos fieles a Dios independientemente el momento, la temporada que estemos pasando. Otro ejemplo, Habacuc, el profeta Habacuc. Un pasaje que todos conocemos. Para los que anotan, vamos a hacer una lectura del capítulo 3 de Habacuc, versículos 17 y 18, y solamente déjenme recordarle que Habacuc está en una época negativa, una época muy mala, una época donde su pueblo, su nación experimenta abundantes sequías, vez tras vez, hay sequías, y entonces eso hacía que las cosechas fueran malas en esa época. Y era complicado también manejar el tema de la crianza de animales, la crianza de ganados. Lo mismo, por el mismo tema de las sequías. Y abonado a esto, habían pueblos vecinos que los atacaban y les robaban lo poco que ellos lograban a través de sus cosechas y el trabajo que hacían con sus animales. Y en medio de toda esa crisis, en medio de todos esos problemas sociales, Habacuc levanta su voz y hace esta declaración. Habacuc capítulo 3, versículo 16. 17. Perdón, 17 y 18. Por favor, leamos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré de mi salvación. Ok. Esa es la actitud. Aunque cualquier cosa material no sea quitada, yo voy a tener mi fe y mi confianza en el Señor. Con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, eso es fe, eso es confianza, eso es gratitud y dependencia hacia Dios. Aún viviendo en las peores temporadas, como Habacuc nos muestra, él pudo mantener su integridad, él pudo mantener su fe. ¿Cuántas personas que experimentan una crisis, experimentan una pérdida, se quejan de Dios, se quejan de haber servido a Dios,
y se alejan del Señor cuando no recibieron lo que ellos querían o esperaban. Hay un libro, estaba recordando, hay un libro titulado Desilusión con Dios. No recuerdo el nombre del autor, leí ese libro hace mucho tiempo. Pero el autor trata de explicar cómo nos sentimos los seres humanos ante las pérdidas. Y la desilusión con Dios, ¿cuál es el título de ese libro? Es un factor común que se repite en la vida de las personas que experimentan quebrantos, que experimentan pérdidas. Pero mis hermanos, como hemos visto hasta hoy, Job y Habacuc ahora nos muestran que podemos mantenernos fieles a Dios, podemos mantenernos confiando en Dios a pesar de las circunstancias más adversas que pueden rodearnos. Un ejemplo más, el libro de Eclesiastés capítulo versículo 1, por el tiempo lo voy a citar rápidamente. Salomón escribe: acuérdate, joven, de Jehová en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, de los cuales tú digas, no tengo en ellos ninguna forma de alegría. Contentamiento, dice la Reina Valera 60. Salomón explica que la edad, la juventud, es un motivo de alegría, es un motivo de gozo. Pero aquel cuya fortaleza, cuya confianza es la fuerza de la juventud, entender que si esa es la mejor de sus épocas, esa época también va a pasar, esa época también va a terminar y vendrán días que van a ser malos. Yo los animo que lean ustedes el capítulo 12 y del libro de Eclesiastés, y vamos a ver una serie de ejemplos que se dan como desventaja en la vida de los ancianos. De eso se trata este libro. A propósito, este fue que Salomón escribió, según dicen los eruditos y los conocedores del texto antiguo. Salomón lo escribió cuando él ya era un hombre viejo. Ya lo escribió en los últimos años de su reinado. Ya era un anciano. Y es entendible por qué aborda el tema de la vejez y aquellos hombres o mujeres que no ponen su confianza en las riquezas, en el dinero, como lo veíamos en los casos anteriores de Job y Habacuc, sino que la base de su fe y su confianza es su fuerza, es la juventud, la energía, la vitalidad de la edad, pero aún eso se pierde. Y aquel que considera eso como su fuerza, sepa y entienda que habrá un día que se pierde, un día ya no estará. Pero si hacemos memoria, si reflexionamos en el Señor, ahora que hay fuerza, hay energía y hay vitalidad, pensando en aquellos que ponen ahí su confianza, pues el Señor estará por ellos cuando las fuerzas ya no estén, cuando las fuerzas falten. Quiero pensar también y reflexionar con ustedes acerca de Jesús. ¿Saben que meditando esta tarde y buscando versículos para este estudio, recordaba que Jesús tuvo una época difícil, un momento duro, y como lo estamos hablando hoy, un día muy triste? Dice el Evangelio de Juan capítulo 11,
versículo 35, este es el contexto de la muerte de Lázaro. Y en este versículo, que es uno de los versículos más cortos de la Biblia, porque no es el único, hay otros versículos con la misma cantidad, con el mismo número de letras. Dice que Jesús lloró. Eso es todo lo que dice el versículo. Juan 11:35, Jesús lloró. ¿Y por qué lloró Jesús? Porque Jesús estaba triste. Porque Jesús estaba defraudado. Jesús, yo le recuerdo la historia. Jesús ha sido llamado porque su amigo Lázaro ha muerto. Y Jesús llora, pero la gente pregunta, o la gente afirma, Jesús está llorando porque amaba a Lázaro. Jesús está llorando porque está triste. Jesús no estaba triste porque Lázaro había muerto. Jesús no está llorando porque ya no va a volver a su amigo. Él es el Hijo de Dios. Él sabe a lo que ha llegado. Él entiende el propósito de por qué tardó 4 días. 4 días después de haber sido llamado. Él llega al 4.º día, después que le pidieron que fuera. Cuando le piden que vaya, todavía no había muerto Lázaro. Y él dice, todavía no es tiempo. Él muere y le dicen, ya no venga, ya murió. Jesús dice, sí voy a ir, pero todavía no. Él llega en el momento justo, donde la familia, donde el pueblo, que han escuchado de las resurrecciones, han escuchado y saben que hay personas que regresan a la vida, tienen el conocimiento, ha sucedido antes, pero en la mente hebrea, una persona puede regresar durante los primeros 3 días. El 4.º ya no hay nada que hacer. Jesús aparece en el 4.º día. Y cuando ya nadie puede hacer, cuando es imposible hacer algo, es cuando Jesús aparece. Y conocemos la historia. La hermana de Lázaro llega y si hubieras estado aquí. Luego llega Marta y dice, maestro, si hubieras estado aquí. Y a las 12 les dijo, pero que no les he dicho que si ustedes creen, no les he dicho que si ustedes confían. Y ahora Jesús se acerca y él llora. Pero él no llora por Lázaro. Él no está triste por Lázaro. Él está triste porque la gente no creía en él. La gente no ha entendido quién es él. Y por eso él se siente triste. Él se siente defraudado. Y entonces llora. Un día triste para Jesús. Pero en los siguientes minutos, él va a dar un gran milagro. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro regresó de la muerte. Jesús hizo el milagro, pero no descartemos el hecho de que él se sintió triste. Él se sintió defraudado. Él se decepcionó de que la gente no entendiera quién era él. Él se defraudó de que Marta y María, con las que había compartido tanto tiempo, las que habían visto el poder que emanaba de la mano de Jesús, no confiaran en él. Y eso lo tuvo triste. La contraparte, hay un versículo que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 21. Dice que el Señor se alegró
Dice la Reina Valera 60, y entonces Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas gloriosas, estas cosas maravillosas. Has escondido estas cosas tan impresionantes de la mente de los sabios y las has revelado a gente sencilla, a gente humilde. Yo te alabo. Se regocijó en el Espíritu. La versión NTV dice que el Señor, lleno de gozo por el Espíritu Santo, dijo: yo te alabo, lo que cité anteriormente. La contraparte, un Jesús triste por la incredulidad de la gente, y ahora un Jesús contento, emocionado, alegre, porque ve la gracia y el favor de Dios sobre las personas más sencillas, las personas más humildes. Vemos a Jesús en los dos escenarios, un día bueno y un día malo. Y si me permiten un último ejemplo, el apóstol Pablo. Él escribe a la iglesia en Filipos, la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer ese versículo, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. El apóstol Pablo tenía conciencia de la realidad que hoy estamos compartiendo. Hay días buenos y hay días malos. Y Pablo dice: yo sé vivir en abundancia. Yo también sé vivir en escasez, porque es aprendido a vivir en abundancia. La gente que de repente tiene abundancia y no ha aprendido, la abundancia lo puede enloquecer, la abundancia lo puede perder. También es aprendido a vivir en escasez. Es aprendido. Alguien que no sabe, que siempre ha tenido y de repente no tiene, lo ha perdido todo. Esta gente puede enloquecer. Esta gente se puede perder en su fe, puede perder su familia, puede perder la esperanza, etc. Pero Pablo dice: yo he aprendido, yo sé tener, yo he aprendido, sé no tener. Para todo he sido enseñado. Dice la versión, la NBI: yo he aprendido el secreto. Yo he aprendido el secreto de lo que es tener y de lo que es no tener. Para ambas razones, para ambos momentos, para ambos días, como hemos estado compartiendo esta noche, puedo vivir en abundancia y puedo vivir en escasez. Todo lo puedo, porque sé que Cristo es quien me fortalece. Mis amados hermanos, en la vida hay momentos buenos y tenemos que aprender a disfrutar de esos momentos buenos. Pero parte de la vida es que haya momentos malos y tenemos que aprender a saber qué hacer en esos momentos. El primer versículo que no leímos solamente mencionaba Eclesiastés 7. En el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera, reflexiona, medita. Dios hizo tanto lo uno como lo otro.
vendrán días buenos, vendrán días felices, volveremos a estar en familia, volveremos a celebrar cumpleaños, volveremos a tener cenas familiares, volveremos a estar reunidos en la iglesia. Yo me imagino cómo va a ser ese primer día, esa primera reunión en la iglesia. ¿Cómo va a ser ese primer cumpleaños que vamos a acudir los familiares? Ojalá que para el mío ya todo esto haya pasado. ¿Cómo vamos a disfrutar otra vez el estar juntos? ¿Cómo vamos a disfrutar otra vez saludarnos, darnos un abrazo, darnos un beso? ¿Cómo vamos a disfrutar la comunión, la amistad, la fraternidad? ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Pero mientras eso llega, hoy es el día para que reflexionemos. ¿Cómo vamos a ser? ¿Cómo seremos cuando todo esto pase? Hoy es el día. Hoy es la temporada para que estemos orando, para que estemos ayunando, para que estemos leyendo la palabra y escuchando la voz de Dios, el mensaje que viene de la palabra de Dios. Yo decía anoche y reitero hoy, no estamos de vacaciones. No estamos de vacaciones. Estamos en casa. Algunos tienen que salir a trabajar por horas, pero regresan a casa, y muchos tienen la ventaja de estar todo el día con la familia, pero no estamos de vacaciones. Este es el tiempo para sembrar y sembrar bien, para sembrar en nuestros hijos, para sembrar en nuestros matrimonios. Este es el tiempo para sembrar espiritualmente a través de la oración, el ayuno, la lectura de la palabra y escuchar la palabra de Dios. Hermanos, que cuando se vuelvan a abrir las puertas, que cuando se vuelvan a abrir los negocios, que cuando se vuelvan a abrir las escuelas, las empresas, cuando se abran las iglesias, las personas que lleguen no sean las mismas que salieron cuando esta crisis. Es mi oración por mi propia vida, es mi oración por la vida de mi esposa, por la vida de mis hermanos de carne y sangre. Es mi oración para mis amigos, para los hermanos de la iglesia, que cuando comencemos una vez más la vida normal que nosotros conocemos, encuentren a un hombre y a una mujer llena de fe, a un hombre o a una mujer llenos de esperanza, a un hombre y a una mujer llenos de Dios. Porque si logramos superar esta época, si logramos superar esta temporada, mis hermanos, seremos capaces de enfrentar cualquier cosa, cualquier situación, cualquier crisis. Si Dios nos saca de esto, y lo va a hacer. Si Dios nos libra de esto, y nos va a librar. Hermanos, que seamos mejores, que seamos mejores padres, que seamos mejores esposos, mejores esposas, que seamos mejores hijos, que seamos mejores pastores, que seamos mejores líderes, que seamos mejores hijos e hijas de Dios. Esa es mi oración y ese es mi deseo. Quiero pedirles que oremos en este momento y le pidamos a Dios para que nos ayude a soportar y a entender el día malo que estamos pasando.
esta temporada mala, esta época negativa que estamos pasando. Señor, llénanos de fe, llénanos de esperanza. Estamos viviendo una época difícil, Señor. No nos abstraemos de la realidad, no negamos la realidad, no escapamos de la realidad. Es una época difícil, es una época adversa, es una crisis, Señor, es una crisis. Ayúdanos a soportar la crisis. Ayúdanos, Señor, con fe, con paciencia y con esperanza en el corazón, a superar y sobreponernos a esta crisis. Señor, que en unos días, en unas semanas, cuando las puertas se vuelvan a abrir y nosotros regresemos a lo cotidiano, a lo habitual, el día a día, que nosotros seamos mejores. Que nosotros seamos mejores hombres, mejores mujeres. En primer lugar para ti, Señor. Que seamos mejores para ti. Y a continuación, seamos mejores para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros cónyuges, para nuestros amigos, para nuestros compañeros, para nuestros hermanos en la fe. Que seamos mejores, Señor. Yo oro, Señor, por las personas que están escuchando, a las personas que están unidos a nosotros en este momento. Señor, yo oro para que nos llenes de fe. Estamos viviendo un día malo, un día difícil, pero pon la fe y la esperanza en nuestro corazón que vienen días mejores. Días para disfrutar, días para gozar, días para estar contentos. Y esto será solamente un recuerdo de que tuvimos temor, un recuerdo de que tuvimos tanta incertidumbre y duda, pero levantaremos nuestra voz y alabaremos tu nombre y diremos: el Señor fue bueno, el Señor nos sostuvo, el Señor peleó por nosotros. Y aunque tuvimos miedo, aunque tuvimos temor, aunque por momentos dejamos que la incertidumbre nos rodeara, tú te levantaste, Señor. Tú abriste tu boca y el mar y la tormenta enmudecieron. Y logramos llegar al otro lado, Señor. Gracias. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra confianza. Aumenta, Señor, la certeza de quién eres tú y quiénes somos nosotros para ti, Señor. Yo bendigo a cada persona y bendigo cada familia. Oro, Señor, porque tú pongas paz, tú pongas esperanza y tú pongas confianza en nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Señor amado. Amén y amén. Hermanos, demos gracias a Dios, confiemos en el Señor y depositemos nuestra vida solamente en Él. Dios es bueno, Dios es fiel, Él nunca nos ha dejado y Él nunca te va a dejar. Él nunca nos ha dejado y Él no va a dejar a tus hijos. Él no va a dejar a tu familia. Él no va a dejar tus negocios. Él no va a dejar nuestra iglesia, mis hermanos. Él es y seguirá siendo fiel. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor y depositemos nuestras vidas
y depositemos todo lo que somos y tenemos en sus manos. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que pone en el Señor su confianza, porque nunca serán defraudados. Confiemos en el Señor. Que Dios los bendiga, que la paz de Dios esté reinando en sus corazones y en sus familias, y estemos buscando de Dios, estemos orando, estemos leyendo la palabra y estemos con la confianza y el ánimo renovado, sabiendo que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Buenas noches y que el Señor nos bendiga a todos.